Chao, chalón amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. El día de hoy nos encontramos aquí y vamos a retomar nuestra lección número 3. Ya el día de hoy es la clase número 12 que tenemos. Ya estamos entrando en nuestra recta final. Creería que vemos la clase de hoy y creería que una clase, máximo dos, y terminamos esta lección. Así que voy a compartirle mi pantalla para que empecemos a ver este estudio. Veníamos viendo, hace 8 días empezamos a ver en la clase número 11 el tema de los profetas, ¿no? Y estuvimos hablando ampliamente de ello y estábamos planteando esta presentación de esta manera para que ustedes tengan presente todo el contexto que vimos de lo que ha acontecido en la historia del pueblo de Israel y ubicar a estos profetas en un espacio de tiempo dentro de ese contexto histórico que vimos que estaba ocurriendo en ese momento cuando ellos hablaron y dieron sus profecías y ver cómo ya, y es lo que vamos a meternos hoy de lleno, cómo ya en la época del Mesías, cómo ellos cogieron estas palabras de estos profetas y las empezaron a interpretar como un cumplimiento de todas esas profecías que ellos habían dado. Así que hace 8 días estuvimos viendo el tema de la oveja, que dentro de la Biblia hablábamos de una ley de precedencia, que es que Elohim le da un nombre a algo y ese es el nombre que tiene. No puede ser cambiado o colocado o atribuido a otra persona o cosa o pueblo o lo que sea que Dios no ha dicho que se llame así. El nombre que Elohim da a esa persona, pueblo, lo que sea, así es. Y nosotros no podemos llegar y cambiar esto. Veíamos, y voy a leer solamente las letras en rojo para retomar y ubicarnos nuevamente. Estuvimos leyendo el profeta Isaías, que habla acerca del pueblo. Isaías que como ustedes pueden ver acá, vivió en el 740-681, es decir, estuvo en ese proceso en que la casa del norte, el reino de Israel, fue disperso, ¿no? Por el imperio asirio. Y él dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Obviamente entendemos que esto es una profecía mesiánica, y tuvo su cumplimiento en el Mesías Yehoshua. Pero Isaías hablaba al pueblo de Israel y los llamaba como ovejas descarriadas. Jeremías también decía lo mismo: vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, hablando de las dos casas. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, rebaño descarriado es Israel. Y Ezequiel, que vivió en el exilio babilónico, dice: profetiza contra los pastores de Israel. Dice: mas no apacentáis a las ovejas, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Veíamos, y eso fue lo que estuvimos viendo enfáticamente en la última clase, de que las ovejas son el pueblo de Israel, que estas ovejas se descarriaron y que estas ovejas están dispersadas, esparcidas sobre la faz de la tierra. Dice: mis ovejas, ni mis pastores buscaron mis ovejas, y no apacentaron mis ovejas, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Yo libraré de mis ovejas, hablando del pueblo de Israel. Ezequiel 34 dice: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. O sea, el mismo Elohim iba a venir a buscar a sus ovejas que se habían dispersado, que se habían perdido y que se habían descarriado, ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Yo apacentaré mis ovejas. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Ovejas mías, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Mis ovejas, yo salvaré a mis ovejas y levantaré sobre ellas a un pastor. ¿Qué nos decía Ezequiel? Que él iba a levantar un pastor de esas ovejas
Y dice, y él las apacentará. A mi siervo David, obviamente, ubiquémonos. Ezequiel, estamos hablando de los años cuando el exilio babilónico, entre los 500, y David cuando murió en los 900. O sea, prácticamente cinco siglos antes. Obviamente esto es una profecía mesiánica, que el descendiente de David era ese siervo. Dice, ese siervo de David es el pastor, él las apacentará y él le será por pastor. Yo Adonai le seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Adonai he hablado. Entonces mire que Adonai habla de que iba a venir a recoger a sus ovejas que estaban dispersas entre los pueblos. Dice además, y sabrán que yo Adonai su Elohim estoy con ellos y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Adonai el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Elohim, dice el Señor. Miqueas 2:12 dice, los reuniré como ovejas en el redil. Y Micaías dice, como ovejas que no tienen pastor. ¿Quiénes eran esas ovejas? Todo el contexto de todos los profetas estaban hablando de Israel, del pueblo de Israel que estaba dividido en dos, casa de Israel y casa de Judá. Y vimos también dónde se encontraban esas ovejas. Ahí alcanzamos a leer, esto sí no lo vamos a repasar porque esto ya lo vimos, todo esto ya lo vimos. En Joel nos habla de que esas ovejas están dispersas entre todas las naciones. Y ahorita vamos a mirar otro texto que está aquí también, que esas ovejas estaban dispersadas y que en el primer siglo estuvimos analizando cómo se dieron testimonio desde el historiador judío Flavio Josefo, en la Misná Rabbi Akiva, el Rabí Eliezer y en el Talmud nos dan testimonio de que las ovejas de la casa de Israel, que el imperio asirio se las llevó y que solamente volvió un pequeño remanente, pero la mayoría se dispersaron y se asimilaron entre todas las naciones, nunca volvieron y ellos todavía están esperándolas. Y estuvimos viendo el testimonio de que en los tiempos de hoy, en el judaísmo de hoy, estuvimos viendo la página de Jabad, como también ellos hablan de eso, de que las ovejas, hay una profecía en Isaías que dice, y sucederá también que en aquel día que se tocará un shofar y aquellos perdidos en la tierra de Asiria, o sea, refiriéndose a la casa de Israel, y aquellos exiliados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte sagrado. Y hablan de que estas ovejas seguramente ni siquiera saben que son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Perdieron totalmente su identidad, ni siquiera saben quién son. Y hablábamos de que podrían estar en América, en Japón, bueno, en todas partes del mundo, porque el Eterno lo dijo así y lo vimos ampliamente. Vimos también que le había dado una profecía a Moisés, el creador le había dicho, profeta de en medio de ti como Moisés levantaré en medio de tu pueblo. Así que el día de hoy vamos a ver precisamente cómo en el primer siglo estaban viendo los apóstoles y Mashiach ese cumplimiento profético de todo eso que vimos en las clases anteriores. Así que arranquemos. Mashiach, el profeta como Moisés, en Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, Joseph o José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yehoshua o Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A cuál pueblo irá a salvar? ¿Cuál es el pueblo de él? Israel, las ovejas perdidas. En Marcos 6:34 dice, y salió Yeshua y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. En Juan 17 vemos lo siguiente. Volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Recuerden que esas ovejas, ¿por qué se habían perdido? Porque se habían apartado del pacto, de la Torá, del Eterno. Se fueron en desobediencia, en idolatría, tras otros dioses,
adorando ídolos, imágenes y desobedeciendo la Torá que el Eterno les había dado, los mandamientos. Y por eso se dio ese cumplimiento negativo que Él les había dado. Él les dijo, camino de vida, camino de muerte, escojan la vida, amando a Elohim, oyendo su voz y guardando sus mandamientos, decretos y estatutos. Pero si escogen ídolos, vendrá exilio, vendrá dispersión, y eso fue lo que les ocurrió. Se perdieron, se extraviaron. Y viene el buen pastor como puerta de entrada a volver a introducir esas ovejas perdidas al redil y a volverlas a colocar en el buen camino, que es guardar los mandamientos del Eterno. Dice, el ladrón no viene, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, el Mesías viene y se está mencionando como aquel buen pastor, hijo de David, que iba a venir como ese pastor de esas ovejas. ¿De cuáles ovejas? De Israel. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor que había profetizado allá arriba, que iba a venir un pastor de todas las ovejas. Cuando dice aquí que tengo otras ovejas que no son de este redil, recuerden que en el primer siglo solamente había la casa de Judá. Y ese era el Israel de aquel entonces, porque ya la casa de Israel se había asimilado, ya eran gentiles. Y eso lo estuvimos estudiando, se habían mezclado entre los gentiles, pensaban como gentiles, se vestían como gentiles, comían como gentiles, se asimilaron. Ya eran contados entre los gentiles. Ahí en ese momento solamente estaba Judá. Y él estaba hablando ¿a quiénes? A esos de Judá. Cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, son el otro redil que es la casa de Israel. Las ovejas que sí están recontraperdidas. Aquellas también debo traer y oirán y habrá un rebaño, lo que dijo Elohim ahí arriba que estuvimos leyendo. Un solo rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Las ovejas de él oyen la voz del pastor. Si nosotros oímos las ovejas del pastor, es porque somos del rebaño. Y hay un solo rebaño, un solo pueblo al que se le llamó oveja en la Biblia, y es Israel. Los gentiles, o sea, estamos hablando que la casa de Israel se convirtieron en gentiles. A esos gentiles es que se refiere la escritura. Si oímos la voz del Mesías, es porque somos ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 18:10 dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que a sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Las profecías apuntaban ¿a qué? A que el Eterno iba a venir a salvar a su pueblo. Y no hay solamente hay un pueblo en la Biblia. No hay dos pueblos. O bueno, Israel que se dividió en dos, casa de Israel y casa de Judá. Ese es el pueblo. Y el Mesías viene a unificarlo, dice. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si así acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija por aquella, más que por las 99 que se descarriaron.
Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de los pequeños. O sea, ¿quiénes fueron los que se perdieron? A ver, cuando usted dice se me perdió tal cosa, es algo que era suyo, que estaba con usted, y en algún momento no sabe qué se hizo, se perdió. Los gentiles, como gentiles, paganos, nunca han sido pueblo. Los que han sido pueblo y que eran del Eterno, que estaban dentro del pacto y se perdieron, fue Israel. Y a eso es los que él ha venido, a buscar a esas ovejas que se perdieron y se extraviaron. Dice Mateo 10:5, a estos 12, y ahí también tenemos que tener en cuenta la simbología de los números en la escritura, los 12, de 12 tribus, y eso lo vamos a ver más adelante. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? La casa de Israel. No son los gentiles. Es más, no vayáis a casa de gentiles, sino ir primero ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Miren cómo empiezan a saltar estos versículos y a cobrar vida. Saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Mateo 15:21. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Y qué respondió el Mesías? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué fue enviado? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los gentiles no son ovejas. Las ovejas son la casa de Israel y esas fueron las que se perdieron. Ah, que ya les he dicho que como están dispersas y el Eterno las va a traer en medio de todo eso, los gentiles van a ver las maravillas de Dios y por el testimonio de aquellas ovejas perdidas van a creer en ese Dios, así como creyeron los egipcios cuando en el Éxodo, cuando Elohim libera a Israel de Egipto, muchos gentiles vieron las maravillas y los portentos del Creador y entonces decidieron creer en ese Dios. Pero eso ya es otra cosa y eso también va a ocurrir. De hecho, aquí en este mismo relato, dice el Mesías que termina sanándola, ¿sí? Termina sanando a la hija y dice que no hallaba una emuná como esa en Israel. ¿Ya? Pero él aquí claramente dice que él fue enviado ¿a qué? Por las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque eso es lo que leímos allá ahorita en los profetas, que él mismo iba a venir a recoger a sus ovejas, que estaban esparcidas por toda la tierra, que era la casa de Israel. Dice, en Juan 21:15 dice, Yeshua dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y mire que llama la atención esto. ¿Ustedes recuerdan a Jonás lo que vimos? Que Jonás fue a Nínive, el profeta Jonás, allá de los primeros profetas, profeta de la casa de Israel, véanlo acá, vamos a mostrarlo. Jonás, mírelo acá, ¿sí? Era un profeta de la casa de Israel, fue de los primeritos. ¿Y ese Jonás fue a dónde? A Nínive. Nínive era una de las capitales de ¿quién? De Asiria, ¿sí? ¿Quién fue a Asiria? Asiria fue el que se llevó cautivo a la casa de Israel y todo ese territorio se convirtió en Asiria. Es decir, toda esa casa de Israel se convirtieron ¿en qué? En asirios. Se asimilaron entre ellos y de ahí para allá se dispersaron por todo lado. Y aquí miren lo que le hace énfasis Yeshua a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. O sea, eso que pasó allá con Jonás era como algo profético, porque Jonás no quería ir a predicarle a esos gentiles de Asiria, de la capital de Nínive. Y él termina dándole la profecía y toda esta gente termina arrepintiéndose y convirtiéndose al Creador. Y aquí le está haciendo Yeshua,
le está diciendo hijo de Jonás, que ese Jonás tiene que ver con ese que va a ir a enseñarle a sus gentiles. Apacienta mis corderos. ¿Por qué? Porque la casa de Israel se iba a convertir en gentiles, asirios. Segunda vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Claro, las ovejas estaban perdidas, descarriadas en Asiria. Y Jonás fue allá a enseñarle. Eso era como algo profético de lo que iba a acontecer. Que la casa de Israel se volvería gentil y luego volverían. Esas ovejas están vueltos asirios. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. En Hebreos 13:20 dice, y el Elohim de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yeshua el Mesías, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El pastor de las ovejas que leímos allá en Ezequiel, que iba a enviar el Eterno a recoger a su rebaño, y ahora un solo pueblo, porque estaba dividido en dos. Primera de Pedro 2:24, ¿qué dice Pedro? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto. O sea, ustedes antes estaban, se fueron y ahora volvieron al pastor y obispo de nuestras almas. Mire cómo lastimosamente, bueno, tristemente, y bueno, todos, yo creo que todos los que estamos aquí venimos de los sistemas religiosos y decimos que somos gentiles y que somos las ovejas descarriadas. No, mire que cuando empezamos a estudiar la Biblia de verdad y colocamos las cosas en su contexto, nos damos cuenta que la Biblia es totalmente congruente. Decimos que no, es que los evangelios y las cartas apostólicas son el cumplimiento profético de lo que Elohim iba a hacer. Bueno, coloquémosla en su contexto. Los profetas vinieron a exhortar al pueblo de Israel. Y muchas veces hicieron profecías sobre las naciones porque las naciones vinieron y hicieron con Israel un 3. Pero las ovejas descarriadas, las ovejas por las que vino el Mesías, fue por su pueblo. Y hay un solo pueblo que nos muestra la Biblia, que se dividió en dos casas. Dice en Juan 7:32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Yeshua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá este que le hallemos? Y miren lo que dicen ellos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Mire que el pensamiento de ellos era, ¿será que va a ir a los dispersos de los griegos? Hablando de esos dispersos de Israel. No es en sí que fueran los griegos, a los dispersos que estaban entre los griegos, que ya estaban asimilados. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, mire lo que le preguntan. Aquí ya estamos en un contexto en que Yeshua ha resucitado y se le aparece a ellos. ¿Y qué es lo primero que ellos le dicen? Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Recuerden que iba a venir David y iba a restaurar el reino de Israel que se había dividido. Por eso ellos le están preguntando, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Resucitado, están hablando con el Mesías resucitado. Antes leíamos esto y pasábamos derecho, pero miren que está conectado con toda la escritura de todo lo que hemos estudiado. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué hasta lo último de la tierra? Bueno, ahorita igual vamos a seguir viendo más profecía donde vemos que están dispersos, esa casa de Israel se dispersó, incluso los mismos judíos en este momento están dispersos. Hay más judíos fuera de Israel que dentro de Israel. Pero recuerden que hasta el día de hoy los judíos se pueden contar. Y el Eterno dijo que la descendencia de Abraham, de la simiente de la promesa, iba a ser incontable como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Ahorita vamos a mirar eso. Y por eso los manda hasta el último de la tierra, porque tiene que restaurar ese reino, ir a traer todo el rebaño que está disperso en todas las naciones. Mire lo que dice en Primera de Pedro 1. Pedro, la introducción a su carta. Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, vea, Galacia. La carta a los Gálatas que tanto se cita para decir que Pablo dijo esto, Pablo dijo lo otro. Y mire que muchas de las cartas eran para ¿quién? Las cartas eran para los expatriados de la dispersión. En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Santiago 1:1, en la introducción a su carta. Santiago, siervo de Elohim y del Señor Yeshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Cuántas veces hemos leído esas cartas y pensando, no, eso es para los gentiles? No, ellos estaban escribiendo a las 12 tribus de la dispersión, que como ya vimos, tenemos muchos testimonios de que del primer siglo, de que ellos estaban pensando que esas ovejas estaban dispersas, discutían si iban a venir, iban a regresar o no. ¿Y qué están entendiendo los apóstoles? ¿Qué nos están mostrando aquí? Que ellos están entendiendo que iba a ser restaurado ese reino y que esas ovejas iban a volver y que estábamos en pleno cumplimiento profético de ello. De ello. Sigamos acá. Ok. Vamos ahora a mirar un poco los profetas. Aquí vamos de pronto a repetir algunas profecías parecidas, pero quiero que miremos profeta por profeta para que nos ubiquemos en el tiempo y el espacio, como les decía yo ahorita. ¿Sí? Porque yo puedo organizar todas las profecías parecidas y organizarlas en un solo lugar, que en algún momento lo voy a hacer, algunas de ellas, pero aquí quiero mostrar algunas profecías de cada profeta y ubicándolos en el tiempo, ¿no? ¿Qué acontecía en ese momento? Por ejemplo, Amós, antes del cautiverio asirio. ¿Qué nos dice Amós? Dice, Amós 9:8, previo al cautiverio, aquí los ojos de Adonai el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré en la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Adonai, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Esto ya lo habíamos visto. Dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercarán ni alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. O sea, primero Israel por su pecado iba a ser zarandeada entre todas las naciones, iba a ser disperso, pero iba a venir un momento en el que él iba a levantar el tabernáculo caído de David. Recuerden que cuando estaba David, el reino estaba unificado. Dice, y cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Es decir, que Israel estaba unido, no eran dos pueblos, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, por herencia. Dice Adonai que hace esto. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Mire que hasta el día de hoy, dentro del judaísmo, están esperando a ver si esas ovejas van a venir del cautiverio. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Adonai suyo. ¿Qué interpretaron los apóstoles?
Vamos a leerlo acá. En Hechos 15 tenemos lo siguiente. En el primer siglo, pues ya habían diferentes tipos de judaísmo por todo lo que había acontecido y que ya les he explicado. Y para acercarse o convertirse al Dios de Israel, pues había que hacerlo a la manera que Judá había establecido. Pero ya ellos habían colocado una serie de mandamientos y requerimientos para hacer esto. Por eso en el pasaje de Hechos 15, que en algún momento estudiaremos más ampliamente, en el versículo 1 habla de que habían unos fariseos que se habían convertido al Mesías. Pero ellos decían que estos gentiles que se estaban convirtiendo, porque se estaban convirtiendo muchos gentiles, debían circuncidarse conforme al rito de Moisés para que fueran salvos. Es decir, la salvación era por una obra humana, por una circuncisión hecha por otro hombre, que es el que te la hace, y entonces así serías salvo. Y aparte de eso, tenías que guardar toda la Torá, entendiendo que dentro del grupo de los fariseos, guardar la Torá no es solamente la Torá escrita, sino guardar la Torá escrita de acuerdo a la Torá oral. Que recuerden que esa Torá oral solamente creían en ella los fariseos. Entonces los fariseos lo que querían era que estos gentiles que estaban convirtiendo hicieran un rito de circuncisión a la manera que Moisés había establecido, que en la Torá nunca aparece eso. De hecho, la circuncisión fue dada a Abraham, no a Moisés. En Moisés es ratificada porque es el linaje de esa descendencia, de ese pacto perpetuo que había hecho con Abraham, y ellos como esos descendientes pues tenían que cumplir con ello. Pero ya aquí ellos estaban hablando de una circuncisión establecida por Moisés, que en algún momento cuando veamos el tema de la circuncisión lo vamos a ver ampliamente, y esa circuncisión tenía que ver con una forma de circuncidarse que se llama periá, que surgió a partir de la época del Imperio Griego, y ahorita que estamos en Hanukkah, vemos que el Imperio Griego perseguía a Israel y los mataban por hacer la circuncisión. A raíz de eso se levanta un grupo que está en contra de ello, y habían algunos que estaban revirtiendo esa circuncisión, una cirugía que se llama epispasmos, la cual revierte la circuncisión. Entonces, por eso dentro de los fariseos establecieron una circuncisión, que es la que llaman ahí conforme al rito de Moisés, donde ya no hay lugar a dar un retroceso a esa circuncisión, sino que ya queda el miembro bien expuesto y no se puede devolver. Bueno, ellos se referían era a eso, pero eso ya fue establecido por ellos. Ya entonces lo que querían decir ellos era que la salvación no era por creer en el Mesías, sino en una circuncisión, y querían imponer a estos nuevos creyentes toda la Torá, con toda esa Torá oral, que si la Torá escrita son 613 mandamientos, la Torá oral te añade cualquier cantidad de mandamientos que los crearon los hombres, y que no voy a decir que más adelante estudiaremos en otro momento, que no todo lo que está ahí es malo, pero ellos querían imponer todo esto, imponer de entrada una circuncisión para salvación. La salvación es por gracia, por medio del Mesías. De entrada los apóstoles estaban en contra de esto, por eso se reúnen en un concilio en Jerusalén para ver qué es lo que van a hacer con estos nuevos creyentes. Y ahí se para Pedro, y Pedro expone lo que pasó con Cornelio, que Cornelio recibió el Ruach HaKodesh sin ni siquiera estar circuncidado, sino que él tenía emuná y ya venía en un proceso de conversión. Y en ese contexto, que en el cual ellos están debatiendo esto, se levanta Jacobo, hermano del Mesías, y dice lo siguiente: Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los Que gentiles. seguramente no le hace todo eso. Por favor, apaguemos los micrófonos. Qué pena. Ok. Dice Simón es Pedro, ha contado cómo visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, porque contó lo que le pasó con Cornelio. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está escrito. ¿Qué está citando Jacobo? Está citando Amós 9:8. Ellos están viendo eso de los gentiles, que ellos sabían que la casa Israel se han vuelto gentiles, y ellos estaban viendo ahí el cumplimiento profético de que el Eterno estaba restaurando
o volviendo a reedificar el tabernáculo caído de David. Iba a restaurar el reino de Israel. Y estos gentiles los veían como eso, como el cumplimiento de eso. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. Y yo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Porque recuerden que el Eterno siempre tiene que disciplinar a los de su casa. Uno tiene primero que arreglar su casa y luego sí ir a los de afuera. Por eso él tiene que restablecer el tabernáculo caído de David. Y en ese restablecimiento, pues muchos gentiles van a ver esa luz y van a creer. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de agua y de sangre. O sea, no tienen que guardar. O sea, primero no tienen que hacer una circuncisión conforme al rito de Moisés para ser salvos. La salvación es por gracia en el Mesías. Y si ustedes leen Hechos 15, le invito para que lo lean en sus casas, habla que la salvación es por la emuná en el Mesías. Y eso trae salvación, que es una cosa muy diferente. O sea, ahí lo que estaban discutiendo era si debían circuncidarse o no. Ahí estaban discutiendo era si la circuncisión era para salvación, y la circuncisión no es para salvación, la que mandó el Eterno. Entonces, la salvación es por emuná y no tienen que guardar todos esos mandamientos que guardamos nosotros, porque recuerden que yo les expliqué que cuando se dividen se establecen dos culturas, la cultura de Judá y la cultura de Israel. Y culturalmente todos esos mandamientos también que tenían eran cosas culturales del folclore de Judá, que necesariamente nosotros no estamos llamados a guardar. Por eso, por allá el apóstol Pablo dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? O sea, la incircuncisión se refería a los judíos y la incircuncisión a los gentiles. O sea, ser judío nada es y ser gentil nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es decir, cuando se reúnan, usted judío no quiere imponerle toda su cultura y todos esos mandamientos culturales que tenemos a un gentil. Y un gentil, cuando venga acá, lo que nos va a unir es la Torá, los mandamientos que Dios sí ha dado. Que eso sí todos, tanto judíos como gentiles, tenemos que guardarlos. Ellos veían que esos gentiles, como les digo, era el cumplimiento profético del retorno de la casa de Israel, que se han vuelto gentiles. Y obviamente no estoy diciendo que ahí no podrían venir gentiles paganos que no tienen nada que ver con eso. También, así ocurrió en el Éxodo, siempre al pueblo se han injertado gentiles paganos, gentiles, que han decidido ¿qué? Entrar en el pacto de Dios. Cuando creemos en el Mesías, entramos en pacto. Somos simiente de Abraham, somos parte de los pactos del Eterno con el pueblo. Y eso incluye es guardar los mandamientos, la Torá que él ha dado. Entonces les dice, lo primero que ellos deben hacer, lo mínimo que deben hacer para reunirse con nosotros es no traer todo su paganismo de sus cultos que tenían antes, que en sus cultos antiguos sacrificaban animales a los ídolos, bebían sangre o se bañaban incluso en sangre, hacían rituales de fertilidad en los cuales hacían orgías, fornicación y también mataban los animales de una manera pues que no era kosher, que no era apta, que hacían sufrir mucho los animales. Entonces lo primero para poderse reunir judíos y gentiles, que dicen ellos aquí, no es que solamente hayan que guardar esas 4 cosas. Eso era lo primero para poder reunirse, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogo de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído en cada día de reposo. Es decir, ellos van a venir, se van a reunir con nosotros, se aparten de esas 4 cosas que son mandamientos negativos, que en algún momento los estudiaremos, son mandamientos de la Torá. Y mire que no son solamente las 4 cosas, porque entonces ya no tengo que honrar a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Puedo robar? ¿Puedo? No, eso también hay que guardarlo.
Eso es lo mínimo para reunirse con nosotros para adorar al Creador. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique. Es decir, en cada Shabbat, según lo que dice aquí, porque Moisés tiene desde tiempos antiguos en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Es decir, estos gentiles iban a venir a las sinagogas en Shabbat a estudiar la Torá. O sea que mire que ahí no eran 4 sino 7 mandamientos, 4 negativos y 3 positivos. Los 4 negativos, los que acabamos de leer, y los positivos. Ir a la sinagoga, estudiar Torá en Shabbat. 7 mandamientos, 4 negativos y 3 positivos. Eso es lo que tiene que hacer un gentil para empezar en ese camino de la conversión que estaba teniendo. Y de Shabbat en Shabbat, al estudiar la Torá, pues iba a dar cuenta de todos los temas como eran realmente, circuncisión, tevilá, todos los temas, bautismo, bueno, todos estos temas y todos los mandamientos que había que guardar, iban a empezar a guardarlos, porque esto es una carrera de largo aliento, toda la vida. Entonces vemos ellos cómo estaban viendo este cumplimiento profético. Vamos a Oseas, que también Oseas es un profeta que vivió en ese proceso, le tocó vivir ese proceso cuando Israel fue llevado cautivo, previo y post. Veíamos que Oseas decía, ¿no? Efraín se ha mezclado, Efraín ya saben que se refiere a la casa de Israel, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue como paloma un cauta sin entendimiento. Esto lo estoy leyendo solamente lo rojo porque ya lo habíamos estudiado, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi Torá. Por eso vino lo que vino. Pronto será entre las naciones. Les escribí las grandezas de mi Torá y fueron tenidas por cosa extraña. Olvidó pues Israel a su hacedor. Y veíamos que hoy en día, dentro del campamento cristiano, uno les habla de la Torá de Dios y no tienen ni idea qué es eso. Uno les dice la Torá y no saben qué es la Torá. Son algo extraño las fiestas. ¿Qué es eso? Celebran fiestas que Dios no ha mandado. Desconocen los mandamientos del Creador. Claramente vemos la casa de Efraín reflejada ahí. No conocen, es algo extraño la Torah. Y vemos ahí en Oseas 4 lo que dice. Esto sí es nuevo. Oíd palabra de Adonai, hijos de Israel, porque Adonai contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Esto era lo que ellos estaban practicando previo al exilio. Por eso vino el cautiverio, porque estaban violando todos los mandamientos, estaban violando el pacto, como decía ahí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La casa de Israel fue destruida porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torá de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Mire que la consecuencia de ello era que Dios los iba a desechar, se iba a olvidar de los hijos de ellos, iban a andar errantes entre las naciones, los iba a echar del sacerdocio. Y recordemos lo que les había prometido Adonai en Éxodo 19:5 frente al monte Sinaí, cuando hicieron el pacto. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿A quién fue dada esa promesa? De que si ellos guardaban el pacto iban a ser un reino de sacerdotes. A Israel. Que Israel, recuerden, en ese momento frente al monte Sinaí estaban las 12 tribus y gentiles que se habían añadido a esas 12 tribus porque se habían convertido a ese Elohim. Al pueblo de Israel le dijo eso. Y acá ya ellos estaban quebrantando y Oseas por eso les está que lo iba a echar del sacerdocio. ¿Y un sacerdote qué es? ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote es el que conecta al pueblo con Elohim. Y el que enseña ¿qué? La Torá. El que le enseña las leyes al pueblo, el que instruye al pueblo.
Ahora nosotros acá, cuando en otros campamentos hablamos de que somos reyes y sacerdotes no sabíamos los mandamientos. No sabíamos cuál era el pacto, no sabíamos cuáles eran los mandamientos. ¿Sacerdotes? ¿Sacerdotes y no conocemos los mandamientos? No tiene ningún sentido. Los sacerdotes conocen los mandamientos del Eterno. Oseas 1:2 dice, dijo Adonai a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Aquí vemos esa historia de Oseas, donde va a reflejar lo que Dios va a hacer con su pueblo. Israel, la casa de Israel, una mujer adúltera, una mujer en fornicación, y vamos a ver lo que Dios le va a mostrar, nos va a mostrar a través de este profeta. Y dijo Adonai a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Adonai. Fue pues y tomó a Gomer, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo a Adonai, ponle por nombre Jezreel, porque yo castigaré y haré cesar el reino de la casa de Israel, por estar en pecado. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Elohim, ponle por nombre Lo Ruhamá. ¿Qué significa Lo Ruhamá? Porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Es decir, Lo Ruhamá es no compadecida. Así le puso el nombre a este hijo, a esta hija. Dice, sino que los quitaré del todo. O sea, mire, está dando profecía. No se iba a compadecer de la casa de Israel y los iba a quitar del todo, y evidentemente ocurrió. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Adonai Elohim. Mire que después también Judá cae en cautiverio, pero ellos sí que regresaron. Mientras que la casa de Israel no ocurrió lo mismo, pues obviamente unos se fueron a Judá, pero la mayoría, o sea, la casa de Israel, ese territorio se volvió a Siria, se asimilaron. Dice, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruhamá, concibió a luz un hijo. Y dijo Elohim, ponle por nombre Lo Amí. ¿Qué significa Lo Amí? Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Qué significa Lo Amí? No mi pueblo, no son mi pueblo. Es decir, el Eterno le estaba mostrando a través de esta vivencia al profeta Oseas que el pueblo, la casa de Israel iba a ser Lo Ruhamá, no iba a ser compadecida, le iba a quitar del todo, y iba a ser Lo Amí. Iban a dejar de ser pueblo y él no iba a ser más el Dios de ellos. Dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Es decir, que a pesar de que los iba a quitar del todo, que no iban a ser su pueblo, ni él su Elohim, Israel igual se iba a ser como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y ahí es donde yo les digo, Judá sí se puede medir y contar. La casa de Israel no, porque la casa de Israel se volvieron gentiles. No sabemos quiénes están, ellos ni mismos saben quiénes son, no tienen identidad. Y en el lugar en donde les fue dicho, ojo, él iba a hacer esto, pero y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. O sea, primero iban a dejar de ser pueblo, los iba a dispersar, pero luego, en una restauración, por lo que vemos en el texto, les iba a volver a llamar hijos del Dios viviente. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Esto ha acontecido? No. Israel se dividió y no se volvió a unir. Todavía están esperando que eso ocurra. Y nombrarán un solo jefe, un rey, el Mesías. Eso no ha pasado. Mire, desde allá, desde Oseas, previo al cautiverio asirio. Mire que le está diciendo todo lo que va a pasar. Y les dice en Oseas 2:2, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, hablando de Gomer. Aparte, pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como desierto,
le deje como tierra seca y la mate de sed. O sea, esta mujer de Oseas representaba como a Elohim y Gomer representaba a la casa de Israel. Era una adúltera, una fornicaria. Y dice, ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Dice, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo gozo. Mire, ¿qué iba a hacer el Eterno? Iba a cesar su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Qué iba a pasar con la casa de Israel? No iba a volver a celebrar las fiestas que el Eterno había establecido, ni las lunas nuevas, ni iba a volver a guardar los Shabbats, ni todas las festividades. Eso era una profecía. Eso era una profecía. Por eso muchos, o sea, en este lado del mundo, el mundo occidental, básicamente creen en un Mesías. Acá en América creemos en un Mesías judío. ¿Qué tiene que ver Israel con nosotros acá? No conocemos o sea, decimos que adoramos a ese Elohim, pero no conocemos sus fiestas, sus lunas nuevas, sus Shabbat, sus festividades. No conocíamos eso. ¿Será que éramos esas ovejas perdidas que se nos quitó esto? Nos hicieron cesar todo esto y por eso ahorita la Torah es cosa extraña y no conocemos nada de esto. Dice, y los castigaré por los días en que incensaban a los Baales y se iban tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Adonai. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, y allí cantará como los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Adonai, me llamarás Ishi, o sea, mi esposo, mi marido, y nunca más me llamarás Baalí, que también significa mi señor o mi marido. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Y te desposaré conmigo para siempre. Mire que a pesar de que iba a ocurrir todo eso, le iba a volver a traer, le iba a volver a desposar. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Adonai. En aquel tiempo responderé, dice Adonai, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia ¿de quién? De lo Ruhamá, de la no compadecida, la casa de Israel. Y diré, aló a mí, a la casa de Israel, no mi pueblo, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Es decir, esa casa de Israel, la no compadecida, la no mi pueblo, él le iba a volver a traer y le iba a volver a decir, tú eres mi pueblo. Y usted y el pueblo y esa casa de Israel dirá, Dios mío. ¿Qué entendían los apóstoles? Miremoslo aquí en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién le había dado Elohim esa promesa? Al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Se alejaron del pacto, la casa de Israel dejó de serlo, pero acá lo está volviendo, los está sacando de las tinieblas en las que se fueron estas ovejas y las está llamando a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿a quién le dijo el Eterno que lo iba a llamar no mi pueblo? A la casa de Israel. Pero ahora sois pueblo mío, sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Mire acá, lo que dice acá en Oseas, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Aquí iba a tener misericordia otra vez, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo veían los apóstoles esto? El cumplimiento del retorno de la casa de Israel para formar un solo pueblo. Romanos 9:24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Los judíos y los gentiles
entendiendo quiénes estaban dispersos entre los gentiles y eran gentiles. Como también en Oseas dice, mire, cita Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Quién dijo él que era lo a mí, no mi pueblo? La casa de Israel. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo a vosotros, no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Por favor, ¿de quién estaba hablando Elohim? De la casa de Israel. Porque a ellos fueron los que les fue, ellos eran los que estaban en el pacto, ellos eran los que les dieron las promesas y todo. Este era lo que estaban entendiendo ellos, la restauración de todas estas cosas. Juan 11:47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, hablando del Mesías. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Porque claro, al nombrarlo, al ser el Mesías, pues ¿cómo así? ¿Hay otro rey? ¿No es el César? Entonces están en rebelión y van a acabar con el pueblo. Tenían miedo los fariseos. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. ¿Por quién iban a morir el Mesías? Por el pueblo. En ese entonces, pues está hablando del pueblo de Israel que estaba ahí, que estaban siendo dominados por los romanos y que los podían destruir. Dice, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. ¿Cuál es la nación? Israel, que en ese momento era solamente Judá, que eran los que habían. Y no solamente por la nación, sino también ¿para qué? Para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Iba a morir por Judá, que era el Israel de ese momento, y iba a morir por los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? La casa de Israel, que le iba a volver a llamar hijos del Dios viviente. ¿Qué dicen qué dicen en Oseas 3:1? Me dijo otra vez Adonai, ve, ama a una mujer amada de su compañero, o sea, una adúltera, como el amor de Adonai para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Después volverán a los hijos de Israel y buscarán a Adonai su Elohim y a David su rey, y temerán a Adonai y a su bondad en el fin de los días. Venid y volvamos a Adonai, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Entonces mire que esa mujer adúltera, que era la casa de Israel, que miraba a dioses ajenos, que iba a ser dispersada y demás, dice que después volverán los hijos y buscarán a su Dios y a David su rey. Pues ya David había muerto, está hablando del Mesías. Y temerán a David en su bondad. Y dice que nos dará vida después de 2 días. Y es interesante que, bueno, desde que murió el Mesías, han pasado ya como 2000 años. Podríamos decir, si tomamos como referencia literal lo que dice la palabra de que para el Elohim un día es como 1000 años o 1000 años como un día, y ya han pasado 2000 años y resulta que estamos resucitando. La casa de Israel está resucitando. Al tercer día nos resucitará. Y estamos volviendo a que entendiendo que cuando creemos en el Mesías estamos en el pacto otra vez con el Eterno y que eso implica volver a la Torá, volver a guardar los mandamientos que antes no nos interesaban, los ignorábamos, los quebrantábamos todos y que ahora estamos volviendo, estamos resucitando, porque recuerden que el Eterno le dio la Torá al pueblo y le dice que si guardáramos esas cosas viviríamos por ellas, porque los mandamientos son para vida, no para muerte, como nos han enseñado lastimosamente, y que afortunadamente en las enseñanzas, en la segunda lección que vimos, nos quedó muy claro que la Torah es vida y que Yeshua es esa Torah viva. Dice, viviremos delante de él. Oseas 14:1, vuelve, oh Israel,
oh Adonai tu Elohim, porque de tu pecado has caído. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Y ojo con esta palabra que más adelante la vamos a ver. Será su gloria como la del olivo, hablando de Israel, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como el vino del Líbano. Les voy a pedir que nos quedemos un tiempo más de una hora. Vamos, si me lo permiten, son las 11:42, vamos hasta las 12, 20 minuticos más para que avancemos. Estábamos leyendo Oseas, ¿no? Ok. Ahora vamos a Isaías. Isaías que estuvo en ese periodo también cuando Asiria se llevó cautivo, pero él estaba en Judá. ¿Qué va a decir Isaías? Isaías nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Elohim con nosotros. Y en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará ¿a quién? ¿A quién va a salvar él? A su pueblo. ¿Recuerdan que él dije, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Él salvará a su pueblo por sus pecados. ¿Qué dijo Caifás? Profetizó que les convenía que muriera un hombre por la nación, y no solamente por la nación, sino por los hijos de Dios que estaban dispersos. Casa de Israel. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Hay un solo pueblo que dice la Biblia, y ya saben quién es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Aquí Isaías, están citando, he aquí una virgen concebida y dará a un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Elohim con nosotros. Y en Isaías 9:1 dice, mas no habrá siempre oscuridad, ojo, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y aquí es donde toda esa parte geográfica y todo eso que vimos, ¿dónde estaba? Vámonos acá a recordar para que lo tengan más fresco. ¿Dónde estaba Zabulón y Neftalí? Mire, recuerden que el reino dividido está aquí, Judá y el reino de Israel, la casa de Israel. ¿Y dónde está Zabulón y Neftalí? Zabulón y Neftalí eran de la casa de Israel. ¿Sí? Volvamos acá, ahí como para refrescar, porque yo sé que de pronto tanta información que hemos visto se le olvida, pero yo les recuerdo. Dice que ahora, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Recuerde que Isaías estaba viviendo lo que le estaba pasando a la casa vio lo que le estaba pasando a la casa de Israel. Por eso dice, no siempre habrá oscuridad para ellos, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Por qué llamaba Galilea de los gentiles? Recuerde que Galilea estaba en la parte de la casa de Israel, porque fueron invadidos, estaban siendo invadidos por Asiria. Y recuerden que el rey de Asiria mandó ¿qué? Un poco de gente de otras naciones a poblar también esa tierra, y ahí se mezclaron, y por eso les decían Galilea de los gentiles. Miren cómo todo lo que vimos en las clases anteriores aquí toma vida en las palabras de los profetas y un mayor entendimiento. Antes leíamos eso y no teníamos idea de geografía ni de nada, ni de qué era lo que estaba ocurriendo. Leíamos eso por leer y tomábamos solamente las promesas para nosotros, que es lo que nos han enseñado, a leer promesas y las condiciones. ¿Dónde están las condiciones? Por eso le pasó lo que le pasó al pueblo, por no tomar las condiciones. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció a ellos. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Adonai de los ejércitos dará todo esto. ¿Dónde estaba el Mesías? En Galilea de los gentiles. De ahí venía el descendiente de David, que venía a reinar y a traer luz. ¿A quién? A la casa de Israel que estaba en tinieblas, que estaba siendo en ese momento dispersa y llevada cautiva. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Adonai. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Mire que en este momento el Mesías está por pendón en los pueblos, ¿no? Asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Adonai alzará otra vez su mano para recobrar el remanente. ¿Qué iba a hacer él? Recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sedán, Hamat, que fueron donde los dispersaron, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Qué iba a hacer el Mesías? A juntar a los desterrados de la casa de Israel y a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Pregunto, los judíos todavía están preguntando la casa de Israel, ¿dónde está? Cuando venga el Mesías, como dijo Isaías, va a volvernos a unir. ¿Los judíos dónde están? Están esparcidos. Hay más judíos en Estados Unidos que en este momento en el territorio de Israel. Y están por todo el mundo. El Mesías viene a otra vez restaurar el reino. Dice, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá. Ya saben que Efraín también es otro nombre dado a la casa de Israel. Ni Judá afligirá a Efraín. Y Efraín tiene envidia de Judá porque Judá siempre ha estado con la Torá guardando los mandamientos. Conoce bien la palabra. Aunque no se les haya revelado Mashiach, tienen mucho conocimiento. Falta Mashiach, obviamente. Dice, y secará Adonai la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Es decir, él va a volver a juntar a todos estos desterrados de Israel que fueron expulsados. Recuerden que esa tierra se volvió a Siria. Fueron desterrados de ahí, porque eso también era parte de dice que los quitaré del todo, leímos ahorita en Oseas, los quitaré del todo. Por eso están desterrados y ni saben quiénes son. Y reunirá a los esparcidos. Dice que él los va a volver a pasar y lo compara con lo que pasó en Egipto, ¿no? Que abrió el mar, dice que ellos van a pasar por ahí por en medio y dice, y abrirá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. O sea, que miren que va a haber un segundo éxodo. Nos va a recoger su pueblo en los 4 confines de la tierra y va a haber un éxodo. Lo está comparando. Es lo que estamos viendo. Isaías 42:1 dice, he aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Mashiach. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué dice el Mesías? Conoceréis la verdad. Si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su Torah. Yo, Adonai, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por quién. Al Mesías le iba a poner por qué. Por pacto para el pueblo, por luz a las naciones. Recuerden que cuando estuvimos viendo
el tema de la Torá se le da a Israel para que Israel sea luz a las naciones. Y a través de esos decretos y juicios justos y de toda esa justicia y esa sabiduría del pueblo, las naciones vengan. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Adonai, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo haré estas cosas. ¿Qué iba a hacer el Eterno? Iba a poner al Mesías por pacto al pueblo y por luz a las naciones. ¿Y qué dice Lucas 22:20? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y en Corintios, Pablo repite este texto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿La sangre de quién? Del Mesías. Y ya les he explicado, y eso lo hemos visto, que el nuevo pacto, la palabra Hadash en hebreo, significa renovación del pacto. Isaías 61:1 dice, el espíritu de Adonai, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Adonai. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Adonai y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Adonai. ¿A quién está hablando Isaías? Pues al pueblo. Le está profetizando al pueblo. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes, y tendréis perpetuo gozo. Por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Adonai. ¿Y qué dice Lucas capítulo 4? Dice, vino a Nazaret quien, Yeshua, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Conforme a qué? A la costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, ¿qué? Isaías 61, versículo 1 y 2. Pero ¿hasta dónde leyó él? Hasta aquí hasta donde está en rojo. No leyó la segunda parte. Dice, se leyó el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Recuerden que todo eso estaba, ¿quiénes estaban cautivos? ¿Quiénes estaban ciegos? La casa de Israel, y Judá también estaba pasando por lo mismo, y más adelante también iba a venir cautiverio para ellos, pero en ese momento que estaba Isaías, que estuvo Isaías, la casa de Israel estaba siendo llevada cautiva por el imperio asirio. Y ellos eran los ciegos, los quebrantados de corazón, los que estaban sufriendo, dice. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, que Él los iba a volver a traer. Pero miren que Él lee hasta ahí, dice, no leyó esta parte donde dice, y el día de la venganza del Dios nuestro, eso no lo leyó hasta ahí, porque Él venía a cumplir la primera parte. Cuando venga en su segunda venida es que va a cumplir el resto. Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de los oprimidos, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, él vino en esa primera venida a predicar el año agradable del Señor, que es aquí donde tenemos el tiempo de entrar al pacto con el Eterno, porque en su segunda venida va a venir el día de la venganza del Dios, donde va a ser justicia. Estamos en un mundo lleno de injusticia y estamos clamando por justicia. Elohim va a venir. Yeshua va a volver a hacer justicia y a dar a cada uno según sus obras. Y Isaías 53:1, y yo creo que aquí pues vamos a terminar aquí con este.
Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quiénes fueron los que se rebelaron? ¿Quiénes estaban en pacto? Israel. Israel se rebeló al pacto. Decidió no adorar a Elohim, sino adorar a otros dioses y guardar otros mandamientos que no eran los mandamientos de Elohim. Isaías le está hablando a Israel. Isaías no le está hablando a los gentiles. Molido por nuestros pecados. ¿Qué es el pecado? Infracción de la Torá. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Israel estaba siendo dispersada, llevada en cautiverio, y la casa de Judá estaba también en idolatría, estaba por el mismo camino, solo que como lo leímos en Oseas, él sí iba a tener misericordia de Judá, pero dijo que la casa de Israel sí iba a ser quitada. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Eran las ovejas de Elohim y se descarriaron. Cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué leíamos allá? Que él vino a salvar a su pueblo, a sus ovejas. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y ahí vienen a la mente todo eso. Yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo que dijo Caifás. Nos conviene que un hombre muera por la nación y no por todo el pueblo, y que congregue a la nación y a los hijos de Dios que estaban dispersos. Se llamará Yeshua porque él vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Todo eso se viene a la mente. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Adonai quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Verá linaje, nosotros somos de ese linaje. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta ahí. Dentro de 8 días vamos a continuar con Jeremías, con Ezequiel, y vamos a ver si no es la otra semana, en 15 días, para terminar esta lección. Espero que me hayan entendido, espero que haya quedado todo claro. Vamos a orar y posterior a ello vamos a dar un tiempo por si quieren hacer comentarios o preguntas y demás. Y de pronto orar por algunas cuestiones. Padre amado, te damos muchas gracias porque eres bueno, porque eres fiel y para siempre tu misericordia. Toda Rabá, muchas gracias porque nos revelas tu palabra. Nos has permitido ir conociendo, entendiendo la historia, el contexto y poder colocar las cosas como son en tu escritura. Gracias porque a ti te ha placido revelarnos estas cosas, a tus hijos, a los niños, no a los sabios ni a los poderosos, sino a nosotros, Padre. Entendemos que has tenido misericordia de nosotros y nos estás llamando a retornar,
porque tu Mesías vino a restaurar al reino. Y nosotros somos parte de ese reino, el reino de Elohim, el reino de Israel. Padre, gracias por revelarnos todas estas cosas, por permitirnos empezar a comprender nuestra identidad, tener un poco más de claridad, porque entendiendo nuestra identidad conocemos también nuestra misión, nuestro propósito por el cual estamos aquí. Permítenos ser luz en medio de las tinieblas. Permítenos cada día conocerte más a ti y hacer lo que a ti te agrada, Padre. Tu pueblo en la antigüedad murió por falta de conocimiento. Pereció por falta de conocimiento. Permite que ahora nosotros, que el Mesías nos ha restaurado, nos ha vuelto a traer al redil, permite que por falta de conocimiento volvamos a ser entregados a los enemigos, sino que nos esforcemos por tener ese conocimiento, Padre. Tu Mesías dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Yeshua HaMashiach, a quien tú has enviado. Y la única forma de conocerlos es a través de tu palabra, a través de tu Torá, que es la voluntad del Padre, a través del Mesías, que vino a enseñarnos cómo debemos guardar esa Torá. Toda Rabá, muchas gracias, Padre, por este espacio que nos ha regalado, por disponer los corazones de todos los que están aquí en esta reunión y poder entender estas cosas y profundizar en las palabras de los profetas y en tu Torá. Te alabamos y te exaltamos y te pedimos que este resto de día de Shabbat sea de bendición para nosotros y para nuestras familias. Amén y amén.